¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Como si estuvieras atrapado en una espiral de pensamientos, repasando una y otra vez lo mismo, imaginando futuros que nunca llegan o conversaciones que jamás ocurrieron. Te acuestas agotado, pero no duermes. Te despiertas cansado, aunque hayas dormido. Y lo peor, te sientes desconectado del momento presente, como si tu vida estuviera ocurriendo en otro lugar, en otra cabeza, pero no en la tuya. Eso es el sobrepensamiento, una prisión invisible que construimos con ideas, miedos y escenarios que no existen. Lo hacemos para sentir que tenemos el control, pero en realidad terminamos perdiéndolo todo: la calma, la claridad y sobre todo, el tiempo. La mayoría de las personas creen que pensar demasiado es señal de inteligencia, de precaución, de madurez, pero la verdad es que sobrepensar es como intentar cruzar un río, construyendo un puente piedra por piedra. Mientras las piedras se te hunden en el agua, no avanzas, te desgastas, y mientras tanto, la vida sigue su curso. Nos ahogamos en un mar de posibilidades, tratando de anticipar el futuro. Evitar errores o entender por qué alguien dijo lo que dijo es una tortura lenta, y lo más cruel es que es completamente autoimpuesta. Pero hay una salida, y no se encuentra en libros de autoayuda repletos de frases bonitas, ni en técnicas rápidas que prometen silenciar la mente en 5 minutos. La verdadera salida se encuentra en una filosofía antigua, poderosa y profundamente práctica: el estoicismo. Los estoicos no eran sabios aislados del mundo real, eran emperadores, esclavos, comerciantes y soldados. Vivieron el caos de la vida como tú y como yo, y sin embargo, desarrollaron un conjunto de principios que no solo los ayudaron a soportar el dolor, la pérdida y la incertidumbre, sino que les permitieron hacerlo con dignidad, claridad y fortaleza interior. Hoy vamos a explorar 5 de esos principios, no como una clase de historia, sino como herramientas vivas, prácticas, capaces de liberarte de esa jaula mental que es el sobrepensamiento. Imagina por un momento que puedes dejar de analizar cada decisión hasta el cansancio, que puedes estar presente en una conversación sin pensar en lo que vas a decir después, que puedes dormir tranquilo, sabiendo que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. No se trata de resignación, sino de sabiduría, de entender que no necesitamos tener el control de todo para tener paz. El primer principio estoico que puede ayudarte a dejar de sobrepensar es tal vez el más poderoso de todos: diferenciar lo que depende de ti y lo que no. Piénsalo bien. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales están relacionadas con cosas que no puedes controlar? La opinión de otras personas, el resultado de una entrevista, el clima para el fin de semana, la reacción de alguien ante tu mensaje. Todo eso está fuera de tu control, y sin embargo, ahí estás, atrapado en un bucle mental como si pensar más pudiera cambiar algo. No puede, nunca ha podido. Epicteto lo dejó claro hace siglos: de las cosas, algunas dependen de nosotros, y otras no. Solo eso. Una frase breve que contiene la clave para tu libertad mental: si no depende de ti, suéltalo. Si depende de ti, haz lo mejor que puedas, y luego, suéltalo también. No se trata de volverse indiferente. Al contrario, se trata de dirigir tu energía hacia lo que sí puedes cambiar: tus acciones, tus decisiones, tu actitud. Mientras más te concentras en lo externo, más impotente te sientes. Mientras más vuelves a ti, más poder recuperas. Y ese poder es el antídoto contra el sobrepensamiento. Un ejemplo: si estás esperando una respuesta importante, puedes elegir seguir revisando el celular cada 5 minutos, imaginar escenarios de rechazo o aceptación, inventar 1000 finales. O puedes enfocarte en lo que puedes hacer ahora, cuidar tu cuerpo, continuar con tus proyectos, mantener tu mente clara. Cuando llegue la respuesta, estarás preparado, y si no llega, seguirás en pie. El estoicismo no es una vía de escape, es una forma de caminar por la vida sin dejar que el caos de fuera destruya tu calma interior. Pero para lograrlo, necesitas disciplina. No una disciplina militar, sino una suave firmeza diaria, un recordatorio constante de que tu paz no se negocia. Quizás ahora mismo estés pensando: sí,
Suena bien, pero no puedo dejar de pensar, y es normal. No se trata de apagar la mente, sino de dirigirla con sabiduría. No puedes evitar que aparezcan pensamientos, pero sí puedes evitar darles todo tu tiempo y atención. Y ahí entra el segundo principio estoico, que veremos en la siguiente parte. Pero antes de continuar, quiero que te tomes un momento, solo uno. Pregúntate, ¿qué de todo lo que me preocupa hoy depende realmente de mí? Haz una lista mental, y luego observa cuánto espacio estás regalando en tu mente a cosas que no puedes cambiar. Es como alquilar tu tranquilidad al caos. Recuerda, no puedes controlar el mundo, pero puedes controlar tu reacción ante él. Y eso, si lo aplicas con constancia, es más que suficiente. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya identificaste que mucho de lo que te consume mentalmente no depende de ti. Y aunque eso puede generar alivio por un instante, también puede dejar un vacío. Si no puedo controlar eso, entonces ¿qué hago? Aquí es donde entra el segundo principio estoico. No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Imagina que alguien no responde tu mensaje, un silencio, una ausencia, y de inmediato tu mente empieza a correr. Seguro está molesto, tal vez dije algo mal. Me está ignorando, ya no le importo. Pero la realidad es que esa persona simplemente no ha respondido. Eso es todo. El resto es una película que tú mismo dirigiste, actuaste y te creíste. Epicteto lo dijo con claridad. No son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los hechos. Este principio, cuando lo entiendes de verdad, se convierte en una llave maestra. Te permite observar tus pensamientos con distancia, como si vieras nubes pasar por el cielo. Algunas son oscuras, otras livianas, pero ninguna te obliga a seguirla. Aquí no se trata de negar tus emociones, sino de cuestionar los filtros con los que interpretas lo que sucede. Y si ese silencio no fuera desprecio, sino cansancio, y si ese rechazo no fuera un fracaso, sino una redirección, y si eso que hoy te molesta, mañana se convierte en tu mayo, ¿ere alivio? Cuando aprendemos a cuestionar nuestras interpretaciones, dejamos de vivir presos del miedo, empezamos a vivir en la realidad, no en nuestras suposiciones. Y esa realidad, por caótica que sea, siempre es más manejable que el infierno que construye una mente sobrepensante. No necesitas pensar menos, necesitas pensar mejor. Con mayo, ere lucidez. Con mayo, ere compasión. Y eso se entrena. Cada vez que sientas ansiedad por algo que no ha pasado, detente y pregúntate, ¿qué parte de esto es un hecho y qué parte es una historia que me estoy contando? Ahí empieza la liberación. El tercer principio estoico es más difícil de aceptar, pero igual de liberador. La muerte lo iguala todo y nos recuerda que merece realmente nuestra atención. Marco Aurelio, un emperador, un padre, un guerrero, un pensador, escribió: no vivas como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Este recordatorio no es una invitación al miedo, sino a la claridad. Muchas veces sobrepensamos porque creemos que tenemos tiempo ilimitado para resolverlo todo, como si estuviéramos en ensayo general antes de la obra real, pero no lo estamos. Esta es la función principal. La vida está ocurriendo ahora, no en tus planes, no en tus análisis, no en tu cabeza. Ahora, cada día que pasas paralizado por pensamientos es un día menos que vives con presencia. Cada conversación que repites en tu mente es una que no estás teniendo de verdad. Cada decisión que pospones por miedo a equivocarte es una oportunidad que se esfuma sin avisar. Los estoicos no hablaban de la muerte como algo oscuro, la veían como una brújula, una forma de volver a lo esencial. Si hoy fuera tu último día, ¿te preocuparías tanto por ese error que cometiste? ¿Seguirías dándole vueltas a lo que piensan los demás? ¿Te paralizarías antes de hacer eso que tanto deseas? Probablemente no, y si no lo harías en tu último día, ¿por qué lo haces hoy? Recordar la muerte no es morboso, es sabio. Te ayuda a limpiar tu mente de ruido y enfocarte en lo que realmente importa. Actuar con virtud, vivir con integridad, amar sin reservas,
Cada vez que sobrepienses algo, tráelo al presente. ¿Esto seguirá importando en un mes? ¿En un año? ¿Cuando esté en mi lecho de muerte? A veces no necesitas resolver el pensamiento, solo necesitas dejar de alimentarlo, y el pensamiento se irá, porque no eras tú el que lo sostenía, era él quien te sostenía a ti, de una forma que ya no te sirve. El estoicismo no te promete una mente en blanco, sino una mente en paz, no vacía, sino ordenada, como un guerrero que ha entrenado tanto su mente, que ya no se deja llevar por la primera flecha que vuela. La observa, decide si esquivarla o recibirla, pero no se agita, porque sabe que nada externo puede tocar su alma. Y eso es lo que estás cultivando tú ahora. Una mente entrenada para estar en el mundo sin desbordarse con él. Una mente que no busca controlar cada cosa, sino elegir con sabiduría que merece su energía. Una mente que recuerda cada día que pensar mucho no siempre es pensar bien. Estás empezando a habitar tu vida de nuevo, a no vivir en lo hipotético, sino en lo real. Y aunque aún vendrán pensamientos que quieran atraparte, ahora tienes herramientas, tienes distancia, tienes dirección. En la siguiente parte, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el miedo al error, a la crítica y al juicio ajeno, porque sí, esos miedos también alimentan el sobrepensamiento. Y sí, también tienen una respuesta. Pero por ahora, solo respira. Estás aquí, no en tu cabeza, no en el futuro. Aquí, y eso, aunque no lo parezca, es un logro inmenso. A veces, no sobrepiensas, porque no sepas qué hacer, sino porque tienes miedo de hacerlo, miedo a equivocarte, miedo a que te juzguen, miedo a no ser suficiente. Entonces te detienes, le das 1000 vueltas, haces listas, imaginas escenarios, pides opinión a otros, y al final, no decides, o decides desde el miedo, y luego vuelves a pensar en todo, una y otra vez. Ese bucle mental tiene un nombre: parálisis por análisis, y detrás de él suele esconderse una necesidad profunda de aprobación. Queremos que lo que hagamos esté bien, guste a los demás, encaje con sus expectativas, y sin darnos cuenta, convertimos nuestra vida en una vitrina donde todo debe estar perfectamente ordenado, aunque por dentro estemos rotos. Aquí entra el cuarto principio estoico: lo que piensen los demás no te pertenece. Marco Aurelio escribió: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esto lo dijo un emperador, observado y traicionado. Si alguien tenía razones para preocuparse por la opinión ajena, era él, pero eligió no hacerlo, eligió no entregar su paz al juicio de quienes no conocían su alma. Tú no puedes controlar lo que otros piensan de ti, nunca has podido, puedes hacer todo bien. Y aún así, habrá alguien que te critique, puedes cometer errores, y habrá quien te admire por tu autenticidad. Entonces, ¿por qué seguir construyendo tu valor en base a opiniones cambiantes y ajenas? El sobrepensamiento muchas veces nace cuando intentamos anticipar cómo nos verán. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si piensan que soy débil? ¿Y si no les gusto? Pero los estoicos te invitan a darte cuenta de algo poderoso. Esos juicios no tienen fuerza si tú no les das poder. Son solo palabras, ideas que flotan, proyecciones, no verdades absolutas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien y luego cambiaste de opinión? ¿Cuántas veces pensaste algo de otra persona que no tenía nada que ver con ella, sino con tu propio estado de ánimo? Lo mismo hacen contigo. La gente no te ve como eres, te ve como son. Y tú no estás aquí para ajustarte a la forma de nadie. Epícteto enseñaba que debemos vivir de tal manera que si alguien hablara mal de nosotros, nadie le creyera. Y para eso, no hace falta agradar a todos. Hace falta ser coherente contigo. Cuando dejas de vivir para complacer, el sobrepensamiento se debilita, porque ya no necesitas planear cada movimiento para evitar el rechazo, te vuelves libre. ¿Y qué hay del error? Porque otra fuente de sobrepensamiento es el miedo a equivocarse, como si al tomar la decisión incorrecta se desmoronara todo. Pero eso es una ilusión. El error no es un enemigo, es un maestro, y a veces el único camino para descubrir qué es lo correcto es equivocarte primero. Séneca lo dejó claro.
No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles. Pero son difíciles porque no nos atrevemos. Esperamos tener certezas para actuar. Pero las certezas solo llegan después del movimiento, no antes. La filosofía estoica no busca que evites los errores, sino que aprendas de ellos sin drama, que sepas que tu valor no está en hacer todo perfecto, sino en cómo reaccionas cuando las cosas salen mal. ¿Puedes caer? Sí, pero también puedes levantarte con más claridad. ¿Puedes arrepentirte? Sí, pero también puedes perdonarte y seguir caminando. Mientras sigas creyendo que equivocarte te quita valor, seguirás atrapado en la duda eterna. Pero si entiendes que errar es parte del proceso, empezarás a vivir de verdad. Entonces, cada vez que tu mente se llene de dudas, de miedo al juicio, de pánico a fallar, vuelve a tu centro. Pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Esto es un hecho o una interpretación? ¿Estoy buscando hacer lo correcto o solo evitar críticas? ¿Qué haría ahora mismo si no tuviera miedo? Y hazlo, aunque tiemble la voz, aunque no tengas garantías, aunque alguien no lo entienda, porque si lo haces desde tu verdad, desde tu intención sincera, entonces ya ganaste, porque actuaste en armonía contigo, y eso es lo único que al final importa. El sobrepensamiento se alimenta de dos cosas: la necesidad de control y la necesidad de aprobación. Pero tú no necesitas controlar todo, ni ser aprobado por todos. Necesitas ser leal a ti, nada más. Y cuando logras eso, cuando por fin confías en tu criterio, en tu intuición, en tu capacidad de adaptarte, algo cambia. Ya no piensas en exceso, piensas con claridad y luego actúas. Este es el entrenamiento, día a día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. No se trata de eliminar los miedos. Se trata de no vivir según ellos. No se trata de nunca equivocarte. Se trata de no traicionarte a ti mismo. Para evitar un error, en la siguiente y última parte, exploraremos el principio que une todo esto: la acción presente, porque, al final, todo lo que hemos dicho solo cobra sentido si se transforma en movimiento, en vida real, en decisiones valientes, en dejar de pensar y comenzar a vivir. Llegamos al momento más importante, porque todo lo anterior, todos los principios que hemos mencionado, pueden quedarse en buenas ideas. Si no das el paso más valiente, actuar, este es el quinto principio estoico. El presente es lo único que tienes, y es tu deber actuar ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. No se trata de esperar el momento perfecto, ni de analizar la decisión ideal. Se trata de moverte, de tomar decisiones con la información que tienes hoy, con la serenidad que te ha costado tanto construir. Porque si esperas a no tener dudas para actuar, vas a quedarte esperando toda la vida. El sobrepensamiento siempre te empuja hacia dos direcciones falsas: hacia el pasado, que ya no puedes cambiar, y hacia el futuro, que no puedes controlar. Pero el presente es real, y si eliges habitarlo, entonces dejas de ser esclavo de tu mente y empiezas a ser protagonista de tu vida. Los estoicos no eran soñadores inmóviles, eran personas en movimiento, actuaban con intención, con dirección, sin necesidad de garantías. Sabían que la vida no espera a que estemos listos, que el miedo no se disuelve con más pensamiento, sino con acción, que la duda no se elimina imaginando, sino haciendo. Tú no necesitas tener todas las respuestas para dar el primer paso. Solo necesitas darlo, y después otro, y luego otro. El movimiento limpia la mente, la acción ordena el pensamiento. La experiencia real disuelve las fantasías catastróficas que tu cabeza repite como un disco rayado. ¿Y si fallas? ¿Y si duele? ¿Y si no sale como esperabas? Entonces habrás aprendido, entonces crecerás. Pero si no lo intentas, solo te queda la jaula del que hubiera pasado sí, y esa jaula es peor que cualquier caída. Mira a tu alrededor. Todo lo que has logrado en tu vida ocurrió porque en algún momento dejaste de pensar y comenzaste a actuar. Tal vez con miedo, tal vez con dudas, pero lo hiciste, y eso
es lo que importa. El estoicismo no es una filosofía para evitar el dolor, es una guía para vivir con coraje dentro de él. Es un mapa para no perderte en tu mente, para no desaparecer en un laberinto de pensamientos. Es una brújula que apunta siempre a lo mismo, a la hora, a este momento, a este paso, a esta decisión. ¿Estás dudando si escribirle a alguien? Escríbele. ¿Estás postergando una decisión importante? Tómala. ¿Estás evitando comenzar algo nuevo por miedo a fracasar? Empieza. No necesitas sentirte listo, solo necesitas empezar. Y si al hacerlo la mente vuelve con su ruido, sus miedos, sus historias, vuelve tú también a tus principios, pregúntate, ¿esto depende de mí? ¿Esto es real o una suposición? ¿Estoy actuando por miedo o por convicción? ¿Esto importará dentro de 10 años? ¿Qué puedo hacer ahora sin esperar más? Ese diálogo interior es tu entrenamiento diario, porque dejar de sobrepensar no es un destino, es una práctica, un ejercicio constante de volver al presente, de recuperar tu poder, de elegir con intención. Y llegará el día, si eres constante, en que descubras algo hermoso. Tu mente está en silencio, no porque hayas logrado apagarla, sino porque has dejado de alimentarla con miedo, porque ya no estás tratando de predecir el futuro ni de corregir el pasado. Estás simplemente viviendo con presencia, con responsabilidad, con coraje, como un estoico moderno que ha entendido que el pensamiento no es el enemigo. ¿Pero qué pensar de más? Si lo es, que la mente es una herramienta, no un castigo, que tú no estás aquí para ser perfecto, sino para ser auténtico, y que eso, solo eso, ya es más que suficiente. Así que cuando sientas que los pensamientos vuelven como una tormenta, recuerda estas 5 verdades. No todo depende de ti. No todo lo que piensas es verdad. La vida es corta y merece ser vivida. No estás aquí para complacer a todos, y el momento de actuar es ahora. Deja de pensar tanto, deja de esperar tanto, deja de buscar respuestas donde solo hay ruido. Respira, mira a tu alrededor. Esta es tu vida, está ocurriendo ahora, y tú tienes la capacidad de vivirla con serenidad, con claridad, con sentido. No necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas dar el primer paso, uno solo, y luego confiar. Porque, como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y ahora, por fin, tienes el poder de elegirlos.